cómo, por un lado, quieren que seamos madres como si no tuviésemos empleo remunerado y quieren que seamos trabajadoras como si no tuviésemos hijos. Y esto es imposible. Entonces nosotros aspiramos a este ideal, que es un ideal inasumible, tóxico, que nos genera mucha culpa, mucho malestar con la experiencia materna y al final ser madre implica fracasar. Welcome to the Unapparent Podcast, the place that delivers deeply human stories about the unapparent truths of parenting. My name is Katia Reyero Lindor, and I am your host. Join us as we debunk myths surrounding parenthood and provide an empathetic, judgment-free space for parents and parents to be. We hope you enjoy the show. Hola, bienvenidos a otro episodio. Nuestra invitada de hoy es Esther Vivas. Ella es la autora de un libro titulado Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Esther, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Me siento muy honrada de tenerte en nuestro show. Eres periodista, psicóloga y te convertiste en madre en el 2015, tengo entendido. Y pues a partir de esa experiencia empezaste a hablar sobre la maternidad y escribir sobre ello y pues hoy te tenemos aquí para que nos hables también un poco de tu libro, de tu experiencia y todo lo demás. Bueno, Esther, si quieres hablar un poquito de ti para empezar y luego yo parto con mis preguntas, tienes la libertad de hacerlo ahora. Muchísimas gracias, Katia, gracias por la acogida y bueno, saludaros desde Barcelona. Yo soy escritora, periodista, socióloga y me he especializado en temas de maternidad desde una perspectiva feminista y escribí este libro, Mamá Desobediente, que ahora acaba de salir publicado en Estados Unidos a raíz de convertirme en madre y de constatar todo ese silencio y soledad que a menudo transitamos las madres. Entonces, Mamá Desobediente es un libro que quiere ser un abrazo a todas las madres y también un instrumento para sentirnos más acompañadas en la experiencia materna real de la cual a menudo no se habla. Uh-huh. Así es. Y me imagino que recibe esta pregunta a menudo, pero ¿qué es para ti una maternidad feminista? Bueno, para mí una maternidad feminista es una maternidad en la cual como madres nos reivindicamos sujeto de derechos con capacidad de decisión. Y alguien dirá, bueno, tal vez esto es muy evidente, que yo como madre tengo que poder decidir sobre mi experiencia, mi parto, mi embarazo, pero en realidad muchas veces no es así. Es decir, desde que nos quedamos embarazadas, a menudo se nos trata de una manera muy paternalista. Es como que todo el mundo sabe más de nuestro embarazo, de nuestro parto, de nuestro hijo, que nosotras que somos las madres. Y asumimos nosotras también este rol. Y creo como madres tenemos que empezar a recuperar la confianza en nuestras capacidades para gestar, para parir, para amamantar. Y también, como te decía, poder reivindicarnos como sujetos, como protagonistas en este momento tan importante como es, por un lado, el nacimiento de nuestra criatura y sus primeros años de vida y nosotras como madres. Y al mismo tiempo, no solo esto, sino para mí también una maternidad feminista es una maternidad en la cual como madres queremos poder decidir y gozar de esta experiencia de la maternidad, pero al mismo tiempo que queremos también ser otras cosas más allá de madres, es decir, más allá de madres tenemos otros intereses y la experiencia de maternar y cuidar pues debe ser una experiencia compartida también con nuestra pareja, si es que tenemos pareja. Sí, y eso empieza desde que nos quedamos, ¿verdad?, embarazadas o desde aún antes, porque depende de cómo logramos quedar embarazadas, ¿verdad? Nunca he hablado en mi podcast sobre la infertilidad, pero es un tema sumamente importante y me encantaría dialogar contigo un poco sobre eso. Hablarlo y normalizar estas conversaciones son tan importantes para que entonces otras mamás que estén pasando por lo mismo se sientan, ¿verdad?, identificadas y que no están solas y pues tienen un grupo de apoyo, aunque sea a distancia o virtual. Entonces, pues te pregunto, si puedes, háblanos un poco de tu experiencia al intentar quedar embarazada. Ujú. Sí, en el libro Mamá Desobediente, de hecho, cuento también muchos elementos vinculados a mi propia experiencia
como madres porque me parecía como poco honesto escribir un libro sobre maternidad, reflexionar sobre muchos de los silencios de la maternidad, sobre aquello que no se nombra y no narrar mi propia experiencia personal, tanto sus luces como también sus sombras. Y una de las sombras de mi experiencia como madre fueron mis problemas y han sido mis problemas de infertilidad y de mi pareja, que tenemos problemas de infertilidad de origen desconocido. Entonces yo intenté quedarme embarazada, empezar a quedarme embarazada, eso que lo empiezas a intentar con 34 años y el embarazo no llegaba. Así que fui a visitar varios especialistas y me diagnosticaron eso, problemas de infertilidad de origen desconocido y tuve que someterme a distintos tratamientos de reproducción asistida, 4 inseminaciones artificiales y finalmente una fecundación in vitro, gracias a la cual pues tuve mi hijo, pero por ejemplo no he podido tener más hijos e hijas porque no he podido, a pesar de desearlo. Y esto es otro gran tabú y otro gran duelo, querer tener un segundo hijo y por ejemplo no poder. Entonces para mí la maternidad no ha sido fácil y cada vez más mujeres se encuentran con esta experiencia, porque por un lado posponemos la maternidad a partir de los 35 o más allá, y cuando quieres ser madre te encuentras con problemas de infertilidad vinculados a tu edad. Pero a menudo pospones la maternidad no porque no quieras ser madre antes, sino porque no puedes, porque a lo mejor no tienes una estabilidad económica, no tienes una estabilidad emocional, social. Y cuando dices, bueno, o soy madre ahora o nunca, pues tal vez no puedes. Y también cada vez hay más mujeres jóvenes y también hombres, porque la infertilidad, las causas de la infertilidad son la mitad causas femeninas y la otra mitad causas masculinas, a pesar de que Ujú. esto aún es más tabú, porque hablar Sí. de la infertilidad masculina es como poner en cuestión la virilidad de los hombres, cuando es el mismo problema entre mujeres que hombres. Entonces también hay cada vez personas más jóvenes que también tienen estos problemas a causa de la exposición creciente que tenemos a tóxicos alimentarios y ambientales. Y creo que es importante normalizarlo y entender que no es un problema individual, que no es nuestra culpa, que no se tiene que vivir con vergüenza ni en soledad, porque la infertilidad tiene causas estructurales que tienen que ver con esta serie de elementos socioeconómicos y ambientales que ahora comentaba. Totalmente. Y lo que dijiste de que muchas veces, como, bueno, como es la medicina que ignora muchas veces la salud femenina, también recae tanta culpa en la mujer, cuando muchas veces no tiene que ver con nosotras. Y los hombres también sufren de infertilidad, pero no se enfatiza ese lado. Entonces, la culpa y la vergüenza y pues nada, los retos, porque nosotros somos las que entonces terminamos pasando por estos procesos, ¿verdad? De inseminación artificial, etcétera, etcétera. Y es bien fuerte y es bien duro para la mujer cuando muchas veces viene por el lado masculino. Igual es algo que uno puede pasar por todos estos procesos y yo sé que no es una garantía de que podrás quedar embarazada luego de pasar por esto que es emocionalmente fuerte, físicamente es difícil y económicamente no es algo que está pues para toda persona. Si me permites también añadir que yo, por ejemplo, me hice varios tratamientos tradicionales en modelo de medicina más convencional, pero también me hice tratamientos a través de acupuntura y otras técnicas. Y me acuerdo cuando iba a mi acupuntor que me contaba que a menudo tenía pacientes que venía la pareja a tratarse por problemas de infertilidad, que estaba diagnosticado que la causa de la infertilidad era masculina, pero quien se hacía los tratamientos de acupuntura era la mujer, Ujú, porque básicamente el hombre no podía asumir que era él el paciente para el paciente que tenía los problemas de infertilidad. Y creo que esto va muy en sintonía con lo que tú ahora decías y creo que es importante señalarlo: del 100% de casos de infertilidad, un 33% es causa del hombre y de la mujer, otro 33% es de la mujer y otro 33% es del hombre. Por lo tanto, es igual la causa femenina que masculina, pero en cambio la masculina es mucho más tabú. Y por otro lado, es lo que tú decías, te haces un tratamiento de fertilidad, pero no es garantía que tengas hijos. Es decir, que se tendrían que resolver las causas estructurales que hacen que las personas no podamos tener criaturas, ya sea problemas vinculados a la precariedad, a la dificultad para acceder al habitaje, que hace que vayas posponiendo la maternidad, la exposición a tóxicos ambientales.
porque al final piensas que con un tratamiento de reproducción asistida o congelando los óvulos, que cada vez se hace más, pues congelas tu fertilidad y no, tienes unos óvulos congelados o incluso unos embriones, pero esto no quiere decir que sean viables. Por lo tanto, es importante cuidar la fertilidad de las personas, como también se debería de cuidar la fertilidad de la tierra, pero a menudo pensamos que esto no nos va a afectar a nosotros cuando cada vez afecta a más personas. Claro, y nosotros, y somos, ¿verdad? Somos uno, el ambiente y nosotros, o sea, sin el ambiente, sin medio ambiente no vivimos con calidad de vida, realmente, así que hace Total. muchísimo sentido. Y, y el hecho de que, ¿verdad? La sociedad se ha divorciado de la naturaleza, de todo lo que proviene de allí. Y muchas veces, ¿verdad? Yo pienso en un contexto eh, de acá, de Estados Unidos, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces pues, los ingredientes que se le echan a la comida y por lo demás, acá son muchas cosas tóxicas que quizás en Europa no se permite ponerle, ¿verdad? Así que también es interesante ver cómo en diferentes países hay diferentes regulaciones en cuanto a la comida, a todo, pues, a la fruta, los vegetales, lo tóxico que se le echa. Este, y pues eso es algo también que pues siempre tengo en mente, que es cómo sería en quizá otro país, pero aquí estamos viendo que esto es bastante a nivel quizá mundial, que se está viendo también pues a estos altos números de infertilidad y no es coincidencia porque siento que estamos viviendo en unos tiempos donde el medio ambiente nos está rogando que nos importe más y ser ambientalista es ser humanitario porque al Totalmente. importarte al ambiente también te importan los humanos porque estamos viviendo en este planeta, ¿verdad? Así que Así sí, es, todo Katia. va muy de la mano. Así que gracias por también hablar de eso. Y otra cosa que te quería preguntar respecto a ¿verdad? Estas clínicas pues, de infertilidad que en tus estudios has podido ver cómo algunas clínicas pues convierten esto en un negocio y se aprovechan de la vulnerabilidad pues, de la mujer que está pasando por este estado. No, habla un poquito de eso, por favor. Sí, porque claro, ¿no? Cuando tú quieres ser madre y no puedes, o quieres ser padre o no puedes, pues transitas un duelo muy, muy importante, porque no solo se rompe un deseo, sino se rompe un proyecto de vida que tú has proyectado a futuro. Y, y de eso a veces se aprovechan algunas clínicas de reproducción asistida. Evidentemente no todas las clínicas serán iguales, pero lo cierto es que al final la fertilidad se ha convertido también en un negocio. Entonces yo creo que es muy importante que las clínicas de reproducción asistida trabajen a partir de una ética. Yo creo que esto debería ser muy importante y no solo de una ética, sino también tratando a las personas que tenemos que pasar por estos tratamientos, darnos autonomía, capacidad de decidir sobre este proceso, porque normalmente cuando te sometes a un tratamiento de reproducción asistida pierdes total capacidad de decidir sobre este proceso, te tienes que hormonar unas cantidades que a veces tampoco están tan vinculadas a tus características físicas y esto tiene un impacto en tu salud a nivel psicológico porque genera mucho estrés a nivel emocional y también a nivel económico que no todo el mundo se puede permitir. Entonces hay una serie también de elementos vinculados a cómo funcionan estas clínicas donde muchas veces se prima más el negocio que tu derecho a poder tener criaturas. Es decir, por un lado, cuando hay tratamientos a partir de donación de óvulos o de donación de semen, hay un anonimato total sobre el origen de este material genético. España hay que tener en cuenta que es uno de los principales países donde se llevan a cabo tratamientos de reproducción asistida de Europa y de los más importantes del mundo. Viene gente de todo el mundo hacerse tratamientos de reproducción asistida aquí y cada vez nos encontramos que hay más gente que ha nacido fruto de estos tratamientos de reproducción asistida con donación de gametos, de óvulos, de esperma y ahora dicen, yo quiero saber mi origen genético y esta información no se la dan porque las clínicas consideran que el anonimato beneficia en que haya un aumento de donantes para sus intereses económicos. O, por ejemplo, otro elemento que hace poco pues, publiqué a través de mis redes sociales porque me llegó esta información y que generó un cierto debate,
es que cada vez más, por ejemplo, tú te sometes a un tratamiento de reproducción asistida. En mi caso, por ejemplo, se generaron varios embriones, es decir, de los óvulos que a mí me extrajeron en una punción y del semen que extrajeron a mi pareja, pues que se generaron un total, creo que entre 5 y 6 embriones, que después te tienen que introducir para ver si es viable. Con el primero, en mi caso, pues nació mi hijo, los otros 4 después yo me los implanté, pero no fructiferaron. Pero ¿qué pasa? Hay personas que tienen estos embriones que ya no se los llegan a introducir porque tal vez han tenido un hijo, 2 o 3 y ya no quieren más. ¿Qué pasa con este material genético? Que tú, en principio, no lo puedes pedir que se destruya a la clínica de reproducción asistida. Tienes que contar con un certificado de un médico que diga que tú ya tienes más de 50 años y no vas a poder tener ese hijo y entonces se puede destruir. Mientras, tú cada año tienes que pagar a la clínica para que o bien mantenga ese material genético hasta que cumplas 50 y algo años, o bien lo tienes que donar. Y por lo tanto, diríamos que aquí pierdes total capacidad de decisión sobre un material genético que es tuyo, que o bien pagas para que lo guarden 10 años o 15 años, con lo que implica cada año pagar tal vez 500 euros, 500 dólares, si es que los puedes pagar, y si no, la clínica se queda ese material genético que es tuyo, se la queda ella para comercializar. Lo cuento como un caso muy concreto, pero que yo considero que es una vulneración flagrante de derechos, porque es tu material genético, un embrión que tal vez luego, si tú no te lo has quedado o has pedido que se destruya, tal vez se implante en otra persona y nazca un hijo con tu material genético. Así que hay una serie de debates aquí que deberían de estar mayormente regulados. Wow, sí, me has dejado, o sea, anonadada con esa información porque, o sea, una cosa es, uno ve en, pues como dicen, violencia obstétrica, o sea, dentro de lo que es el proceso muchas veces de parto y cómo la mujer pierde autonomía en esos momentos, ¿verdad? Que están pasando por el parto. Y pues puedo hablar de eso bastante, pero uno no escucha quizás tanto de esta otra historia desde el principio, desde aún antes de tú quedar embarazada, pierdes tus derechos de poder decidir cosas sobre tu anatomía, tu cuerpo y me parece bastante. Y que no se sabe. Yo me acuerdo, lo publiqué y fue como, wow, ¿no? Me hicieron llegar esta información. Entonces yo me di cuenta que también cuando yo firmé estos papeles y mientras no hice uso de estos embriones que eran míos, cada año tenía que pagar 300, 400, 500 euros. Ahora no me acuerdo, una cifra similar. Como finalmente pues los utilicé, ya está. Pero si no, y creo que son temas que se desconocen y es importante poner luz precisamente para exigir mayor regulación en estas prácticas. Wow, pues gracias, sí, por esa información. Quiero también hablar de algo que escribes en tu libro sobre, bueno, dices que en España cada año nacen menos bebés y sus madres los paren a una edad más avanzada, ¿verdad? Pues sé que comparte algunas cifras en tu libro y si los puedes mencionar ahora, pues bien, pero en particular me interesa hablar un poco sobre pues el aumento en la edad, ¿verdad? Que mencionas para emanciparse a causa de la prolongación de estudio y el desempleo juvenil. Bueno, hay varios temas que me gustaría hablar que tú lo mencionas en tu libro, pero si podemos empezar por ahí, me encantaría. Sí, de hecho, claro, la realidad, yo escribo y parto de una realidad que tiene que ver con el Estado español, pero hay algunos elementos también de similitud con otros países. De hecho, si miramos a América Latina y Estados Unidos, cada vez la edad de la primera maternidad se ha ido posponiendo de manera significativa y cada vez nos encontramos más en España y en Estados Unidos tal vez podría ser también parecido en este sentido que las personas más pobres que más sufren una situación de vulnerabilidad económica están teniendo cada vez menos hijos por una cuestión de dificultades para poder hacer frente a la manutención de esa familia, a las necesidades habitacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la crisis económica, que en los últimos años ha golpeado con mucha fuerza, ¿no? Y en su momento la del año 2008 con la crisis de Lehman Brothers y Wall Street en Estados Unidos, que después se desplazó a España, y ahora con la crisis económica también vinculada con la crisis sanitaria y de la COVID, pues ha impactado aún más en una
en un descenso de la natalidad y en particular en población, por ejemplo, en España, población migrante, población con menos recursos económicos. Esto lo que pone de manifiesto es que cada vez más la maternidad, la paternidad, el poder formar una familia se convierte en un privilegio en manos de aquellas personas que nos lo podemos permitir, cuando todas las personas, al margen de su clase social, su raza, sus recursos económicos, deberían de tener los mismos derechos a poder formar una familia. Entonces creo que es importante poner esto de manifiesto porque a menudo miramos la maternidad como una experiencia que tú decides ser madre y ya está, y todo es bonito. Es decir, ha habido una cierta romantización de la experiencia materna, como desconectándola del contexto social y económico en el cual se da. Y este contexto social y económico influye mucho en la experiencia de ser madre. Primero, en la experiencia de quedarte embarazada. Que hemos visto, ¿no?, que formamos parte de un ecosistema que cada vez hemos maltratado más, y esto finalmente ha repercutido también en la fertilidad humana. Y por otro lado, pues el contexto social y económico pues determina nuestra maternidad. Y por ejemplo, si hablamos del mercado de trabajo, tenemos un mercado de trabajo donde en España la licencia de maternidad pues es tan solo de 4 meses, que mirado seguramente desde Miami o de Estados Unidos dirán, wow, ¿no? 4 meses de licencia de maternidad, pero en realidad, ¿no? Todas las instancias de salud te animan a amamantar en exclusiva a tu bebé hasta los 6 meses, pero si tu licencia es de 4 meses, o si en Estados Unidos ni siquiera tienes licencia de maternidad, porque depende del estado donde vivas o de tu empleador, pues aún me lo pones más difícil, ¿no? Entonces vimos una sociedad que te dicen, sé madre, ten criaturas, pero cuando te planteas tenerlas ves que no puedes, y si finalmente las tienes mil y una dificultades en el ámbito laboral, esta sociedad no acompaña, pocas ayudas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es todo esto lo que explica que cada vez las mujeres tengamos menos hijos y edades más tardías, porque es que no quieras, es que no puedes, ¿no? Y esto lo dicen muchos datos y estudios, que tenemos menos hijos de los que queremos, ¿no? No es que las mujeres ahora seamos egoístas, no queremos tener hijos, no, las mujeres queremos trabajar, queremos desarrollarnos a nivel profesional, queremos tener una familia y queremos que una cosa y la otra sea compatible. Pero es que este sistema nos pone muchas dificultades para que sea así. Sí, yo hablo mucho de eso también, de que no le culpo a las mujeres que deciden no tener hijos hoy día, porque es que no vivimos en una sociedad que apoya a la madre y mucho menos a la madre que quiere también pertenecer a un mundo laboral. Así que realmente es algo que yo digo es que no hace sentido tener hijos hoy día con cómo está la sociedad, y que exijan lo mismo o más, ¿verdad?, de las mujeres en el mundo laboral, al igual que en el mundo de maternidad. No, no, es como, por un lado, quieren que seamos madres como si no tuviésemos empleo remunerado, y quieren que seamos trabajadoras como si no tuviésemos hijos. Y esto es imposible. Entonces nosotros aspiramos a este ideal, que es un ideal inasumible, tóxico, que nos genera mucha culpa, mucho malestar con la experiencia materna, y al final ser madre implica fracasar, no llegar a todo, no poder más, quejarnos, estar hartas. Y es lo normal, creo. Sí, lo es, y con la falta de apoyo, ¿verdad?, de los sistemas que están, ¿verdad?, en la sociedad, es bien difícil. Y como pues, lo he hablado también mucho, sin personas que te puedan apoyar en tu vida personal, porque muchas personas vivimos lejos de nuestra aldea, de nuestra familia y de nuestras amistades. Como eso no existe ¿verdad? No, pues en la sociedad que estamos, esa ayuda, si no es por tu familia, si tienes la bendición de tenerlo cerca, es imposible realmente lo que se requiere de la mujer que es madre y que quiere elaborar fuera de la casa. Entonces, es un tema que yo hablo mucho porque he hablado con muchas mamás que trabajan fuera de la casa también, y siempre se van a sentir que están fracasando en algo, o no están dándolo todo en el trabajo o no lo están dando todo en la casa. Al igual la mamá que no trabaja fuera de la casa, yo, por ejemplo, me siento agotada día tras día porque tampoco tengo, tú sabes,
Pues nada, es una decisión. Yo tengo la bendición de que he podido escoger no trabajar, pero eso no es una decisión necesariamente para otras madres. Otras madres quizás necesitan Sí, porque trabajar. además se considera que cuidar de los hijos no es un trabajo, cuando es un Ujú, trabajo y puede ser un trabajo incluso em, más cansado y más agotador que trabajar en una oficina o trabajar delante de un ordenador, porque estás acompañando a infancias, a personas bebés o a niños muy pequeños que se están desarrollando y es muy complejo. Entonces es como hay mujeres que tienen su licencia de maternidad, regresan al empleo y les dicen, ¿qué? ¿Ya has regresado de tus vacaciones? ujú. Perdón, como Vacaciones. si estar cuidando a tus hijos fuese estar de vacaciones. Entonces vivimos una sociedad donde se menosprecia el trabajo de cuidados que es esencial para la reproducción de la vida. Es decir, sin personas que nos cuidasen cuando estamos enfermas, cuando somos pequeños, cuando somos mayores, ¿qué sería de nosotros? Y si nosotras no lo podemos hacer porque estamos trabajando, empleadas, son otras mujeres que hacen este trabajo. Pero es un trabajo que se considera que es gratuito, que lo tenemos que hacer las mujeres porque somos cuidadoras por naturaleza. Y no es así, es un trabajo que requiere un esfuerzo muy importante, es un trabajo que no está valorado, que no es visible, cuando en cambio es esencial. Y por eso yo digo que tendríamos que pensar este trabajo de cuidados como una responsabilidad colectiva. Es decir, al final es como que la responsabilidad de cuidar a mis hijos recae en mis espaldas, el futuro de mis hijos depende de mí. Y esto, claro, nos genera como una culpa, una responsabilidad brutal. Y no es cierto, es decir, el futuro de nuestros hijos depende también del contexto en el cual se encuentren, de las personas con quien coincidan en la vida, de muchas cosas, no depende solo de mi pareja. Entonces hay que pensar más la maternidad desde una perspectiva mucho más colectiva, porque estamos hablando de acompañar a infancias que ya de por sí mismas tienen derechos y sus derechos son vulnerados sistemáticamente porque se consideran las infancias ciudadanos de segunda y lo vimos en la pandemia todos encerrados en casa, podías salir a pasear a tu perro, pero en cambio tu hijo tenía que estar encerrado en casa con 2, 3 años, 4, cuando necesitaba salir para su correcto desarrollo físico y emocional. En cambio se les prohibía, se acusaba a las criaturas de ser los grandes contagiadores cuando esto posteriormente se demostró que era falso. Entonces hay que cuidar a las infancias porque son ciudadanos, porque son personas a día de hoy, porque van a ser los adultos del día de mañana. Y esto nos debería de interpelar en definitiva a todos, a margen de que seamos madres, padres o no lo seamos. 100%. Y se ve, el menosprecio se ve en todas facetas de la sociedad y quizás son sutilmente, y antes de ser madre quizás no lo veía tanto, pero simplemente como me miran cuando me ven montándome en un avión con niños pequeños. Ya yo sé Ay, por que no, favor, sí, no solo me Katia. están Ay, menospreciando, sino están más allá ay. diciendo, ay, qué mal que me toca ir en el avión con unos niños, que aparte no saben si se van a portar bien o mal dentro del contexto, ¿verdad? Que quieren definir eso, pero es algo que también uno ve a una mamá con niños pequeños entrando a un lugar público y las miradas que uno recibe. Por lo menos te lo de acá en este país, ¿verdad? En Estados Unidos. Me imagino que hay otros Totalmente. países que son mucho más agradables para estar en familia. Pero salir a cenar con niños pequeños, te miran como que está, ¿qué hace aquí con niños pequeños? Esto no Es es que un lugar para es una ellos. vergüenza, Sí. porque en primer lugar todos hemos sido niños y niñas y al final vivimos una sociedad profundamente adultocéntrica, es decir, no está pensada para las infancias y niñofóbica, es decir, que es hostil y discrimina a las infancias por el solo hecho de ser menores. Y yo no conozco si a otro colectivo se hiciese lo que se hace a las infancias, si se prohibiese, por ejemplo, la entrada a determinados hoteles o a bares y restaurantes a los ancianos, todo el mundo pondría las manos en el suelo, en la cabeza, ¿no? Se escandalizaría. Pero en cambio cada vez más hay hoteles, restaurantes, child free, ¿no? Eh, libres de niños porque se considera que molestan. Por favor, ¿y qué molesta? Dicen, no, el niño no se porta bien. Bueno, es que las criaturas se comportan como criaturas y tienen que correr, a veces lloran, tienen hambre, tienen sueño y todo el mundo debería de ser más comprensivo, pero en cambio esta sociedad es profundamente hostil a la infancia y a las madres, porque Eso te las iba a madres decir. son las...
principales cuidadoras, es decir, una sociedad niñofóbica y maternofóbica. Exacto, porque yo encuentro que mis hijas pequeñas son una extensión de mí, porque sin mí no pueden vivir. Literalmente yo estoy amamantando a mis hijas y soy o sea, yo las nutro en todo sentido de la palabra. Y como quiera, no me obligarme a mí a decidir o yo formo parte de la sociedad separada a mis hijas o me quedo encerrada en mi casa con mis hijos hasta que estén de edad que sean aceptables, ¿verdad? Traerlos a la sociedad. Entonces, esas son las únicas dos opciones realmente que nos dan como madres de niños pequeños. Y algo que encuentro muy, muy triste, demasiado triste porque, bueno, y decepcionante, porque al final del día, Sí. como todo lo que has dicho, los niños son el futuro y nuestro trabajo es el más importante que hay, que existe. Y de la manera que no solamente le como que quitan valor a lo que hacemos, es que nos menosprecian como si fuéramos lo más bajo de la sociedad, cuando deberían, ¿verdad? Debería ser un trabajo colectivo, como tú dices, y súper importante. Es que, claro, no se trata aquí de idealizar la maternidad, porque igual de mujer es aquella que es madre que la que no lo es. Y no hay ni maternidades de primera ni de segunda. Igual de madre es la que amamanta a su bebé que la que le da el biberón. Pero el trabajo materno es un trabajo esencial para la reproducción humana. Es decir, ¿qué sería de este mundo sin madres? Sin mujeres que gestasen, pariesen, amamantasen a las criaturas. ¿Qué sería de esto? Es decir, si esto lo hiciesen los hombres, bueno, ya tendrían un monumento nacional. Pero como lo hacemos las mujeres, es como que, bueno, claro, lo haces porque eres mujer, porque te toca, ¿no? Entonces, hay que revalorar estas prácticas, darles el valor, sin idealizarlo ni esencializarlo, pero decir, estas prácticas tienen un valor económico impresionante, tienen un valor social muy importante, un valor político, un valor que le ha sido negado. Y hay que visibilizar estas prácticas. Y yo creo que es de aquí importante también ocupar el espacio público. La maternidad, las infancias deberían de ocupar el espacio público porque sistemáticamente hemos sido encerradas al hogar, relegadas a lo privado, a lo invisible, a lo que no tiene valor. Entonces hay que ocupar este espacio público y exigir poder vivir maternidades e infancias libres de violencia y abuso, porque al final las violencias que nos afectan como madres afectan también a nuestras infancias, porque como tú bien decías, la primera infancia está muy vinculada a la maternidad, es decir, si a mí me violentan mi parto, y en mi parto sufro violencia obstétrica y me separan de mi bebé nada más nacer, yo lo sufro, pero mi bebé lo sufre. Si yo tengo una cesárea que no es necesaria, yo lo voy a sufrir, yo voy a tener una cirugía mayor, pero mi bebé también. Si yo no puedo amamantar a mi hijo porque tengo que regresar a mi trabajo o porque me impiden en un restaurante amamantar a mi hijo, yo lo voy a sufrir mi hijo también. Es decir, que al final las violencias y discriminaciones que sufrimos como madres las sufren nuestras infancias y lo que hay que reivindicar es una maternidad y una infancia libre de abuso y de violencia, porque vivimos una sociedad que hemos normalizado estas prácticas, es decir, te maltratan en tu parto, te discriminan en el empleo, te hacen callar en el avión y encima piensas que es tu culpa, ¿no? Ujú. Y te responsabilizan a ti, cuando la culpa es de esta sociedad, que no acompaña estos procesos. Esther, hablaste de un tema que era precisamente uno que quería hablar contigo hoy y es eso del aumento de los partos por cesárea. Ujú. Y pues quiero discutir esto un poco porque algo que a mí me apasiona bastante, ¿verdad? Yo en mi caso di a luz a mis dos bebés en mi hogar y fue súper importante para mí tener esa experiencia empoderada de poder decidir cómo yo iba a dar a luz a mi bebé y tener autonomía sobre mi cuerpo y mi experiencia de parto, ¿verdad? Eh, Me gusta siempre comentar al principio de estas conversaciones que hay mujeres que vienen con, ¿verdad? Problemas previos de salud o que el bebé viene con, ¿verdad? Algunas condiciones que en esos casos el hecho de que la medicina tradicional y la cesárea existan es sumamente importante. Y muy bien que pues eso sea una alternativa. Ahora, cuando, cuando uno se informa y hace más búsqueda y habla con más mujeres y ve documentales y ve las cifras, uno ve que hay un sinnúmero de partos que terminan en cesárea innecesariamente.
Y eso es algo que se ve mucho aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Yo no sé de España cómo estén esas cifras, pero tú creo que las mencionas en tu libro, así que puedes hablarnos también un poquito de esto. De hecho, el libro Mamá desobediente hay una primera parte donde reflexiono mucho de la maternidad, de la relación con el feminismo, pero hay un apartado muy significativo donde hablo precisamente del parto, de la violencia obstétrica y también cuento mi experiencia de parto que fue en casa, acompañada por una partera, porque también en mi caso particular, después de informarme, pues pensé que el lugar donde me sentiría más segura dando a luz a mi hijo sería en casa. Como tenía 39 años en el momento de parir, porque tardé 4 o 5 años bueno, 4 años en quedarme embarazada y 5 años en tener a mi hijo, pues, y ahí fue a través de una fecundación in vitro, pues claro, me decían, tú cesárea directa por tu edad y porque te has quedado embarazada por una FIP. Y yo dije, no, yo voy a parir en casa, a no ser que haya una contraindicación. Y finalmente tuve a mi hijo en casa y fue un parto muy, muy, muy bonito. Pero al final cada mujer debe de poder parir donde se sienta más segura, mejor acompañada. Y no puede ser que al final no tengamos que parir en casa, porque en muchos hospitales la violencia obstétrica forma parte estructural de cómo se atiende el parto, y no porque los médicos sean malas personas, sino por la mirada que hay hacia el parto, porque la mirada que hay hacia el parto es una mirada que asocia parto a enfermedad. Es decir, no se considera el parto un proceso natural, un proceso fisiológico, cuando en realidad lo es. Entonces se acompaña el parto con una mirada muy medicalizada, con mucho miedo por parte de los profesionales de la salud, que esto genera una mayor intervención, y también este miedo nos lo inoculan a nosotras como mamás. Entonces pensamos que no podemos parir, que es un proceso peligroso, y delegamos pues el acto del parto en los profesionales de la salud. Y muchas veces digo, nos han robado el parto, nos han robado la capacidad de poder decidir en ese momento. Y hay que reivindicar que nosotras sabemos parir, que podemos parir y que en este momento debemos de poder decidir y nos deben de tratar bien. Porque lo que sucede es que hemos normalizado el maltrato en el parto, hemos normalizado que nos infantilicen, que no nos informen adecuadamente, que nos induzcan el parto y no nos expliquen por qué, tal vez sin necesidad, que nos hagan una cesárea innecesaria, una episiotomía por rutina, una maniobra de Chris-Teller, un parto instrumental prescindible, que te separen de tu bebé y te dicen que esto es lo normal. Entonces, la sociedad ha asumido que esto es lo normal, el sistema médico ha asumido que esto es lo normal y nosotras como mujeres también lo hemos asumido. Y entonces te maltratan en tu parto y después tal vez osas quejarte o decir, hay algo que no ha ido bien o no me siento bien, no me encuentro bien, y te dicen, pero ¿qué pasa si tú estás bien? El niño está bien, como si el niño fuese un producto y yo por el hecho de estar viva estoy bien, ¿no? A lo mejor me han maltratado físicamente, emocionalmente, y esto deja una secuela en el posparto que puede dar lugar a depresión posparto y también te puede marcar de por vida. Yo tengo amigas que dicen, yo no quiero hablar de mi parto. Hijos que tienen 10 años no quieren recordar su parto porque fueron maltratadas, y algunas mujeres narran su parto como si fuese, como lo vivieron como una violación. Y es así porque si te maltratan en tu parto puedes tener estrés postraumático después, que es el mismo estrés que sufre una mujer víctima de una agresión sexual. Entonces, esto por la violencia obstétrica. Y con las cesáreas es lo mismo. Se ha asociado la cesárea como la manera más rápida, más moderna, más eficiente de nacer, y nos lo han hecho creer así. Cuando una cesárea es una operación de cirugía mayor, abren varias capas de tu piel hasta llegar a tu criatura y es más difícil después la recuperación. No es nada fácil, pero te venden como lo moderno, lo rápido, lo que mejor va. Y es mentira, lo venden así porque por un lado es lo que da mayores beneficios económicos a la sanidad privada, porque un parto por cesárea es mucho más caro que un parto vaginal, y en segundo lugar porque se puede programar. Una cesárea sabes cuándo empieza, sabes cuándo acaba, y el médico luego se va de fin de semana. Y me sabe mal hablar en estos términos, pero es la realidad. Cito en el libro un informe donde pone de manifiesto que cada vez más los niños y niñas nacen de lunes a viernes y en horario laboral. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, muy pocos niños y niñas van a nacer. El mismo día en España van a nacer los mismos días que el día previo o el día posterior, porque básicamente al final se programan los partos en función de las necesidades de los profesionales de la salud. Y esto atenta contra los derechos de las madres y los del bebé, porque es lo que tú decías, Katia. Si te tienen que hacer una cesárea, te la tienen que hacer. Si no te la hacen, será violencia obstétrica. Es decir, la medicina está para ayudar a las mujeres y a las criaturas en el momento del parto.
pero lo que nos hemos encontrado es una hipermedicalización que convierte a menudo partos normales en partos de riesgo. Y bueno, todo lo que has dicho, ¿verdad? Yo me fui informando y pues y eso fue como quien dice, con búsqueda mía sola, externa, aparte, porque en la comunidad médica tú decir esto, te miran como que muchas veces está loca. Eh, y Total. confía, yo vengo de una familia de médicos, y como que mi mamá me parió a mí en casa. Entonces, pues no era algo raro para mí. Pero cuando me dio la tarea bueno, quedé embarazada, voy a ver el método, qué voy a hacer. Solamente me hizo más y más y más y más sentido lo más que supe, ¿verdad? Sobre cómo son los partos en los hospitales. Y es lo primero que también me di cuenta, que lo tratan como una enfermedad, como si estuvieras enferma. Y como dije, o sea, soy una mujer saludable, gracias a Dios, no tengo ninguna condición previa, no se me presentaron condiciones en el proceso de embarazo. Entonces, si tú estás monitoreando el embarazo y no tiene nada, no hay peligro en ti, en tu bebé, no, todo está bien. ¿Por qué? Es una emergencia. ¿Qué puede suceder? Hay tan pocas situaciones de emergencia que pueden suceder que al final del día surgen porque son impuestas externamente a la hora de que te tratan de acelerar el parto, te ponen la pitocina, ¿verdad? Aceleran al bebé, entonces dicen, ay, que tu bebé pues, está en estrés o lo que sea, te tenemos que hacer una cesárea. Pero si eso era evitable, tú me hiciste eso a mi bebé, el parto iba de lo más bien. Lo que pasa es que iba a tardarse unas cuantas horas más y como que todos somos números en los ojos de los hospitales y quieren en que tú entres y salgas para que entonces puedan atender a la próxima, porque es dinero. Entonces estamos perdiendo dinero si estamos dejando que el parto fluya como quiere fluir, como debería fluir, porque el cuerpo sabe lo que está haciendo y el bebé es inteligente y sabe cuándo van a ser también. Entonces, al quitarnos la habilidad de poder decidir y tener autonomía sobre nuestros partos, pues nos quita la experiencia que podríamos tener y hace, como tú dijiste, que sean experiencias traumantes. Eh, y es algo que me apasiona mucho hablar de estos temas porque siento que más y más mujeres se quieren enterar más y quieren tener, ¿verdad?, partos empoderados, y nos hacen creer que necesitamos parir en hospitales o que necesitamos tener epidural o que necesitamos porque nos meten miedo. El miedo al final del día es la causa, pienso Total, yo, de que muchas total. mujeres, porque lo primero que te preguntan es, ay, qué miedo y cómo bregaste con el dolor o cómo sabías que las cosas iban a suceder bien y no iba a tener que ir al hospital. Y es como que, ¿y por qué piensas lo contrario? ¿Por qué piensas que vas a tener que estar de emergencia? O yo entiendo el querer estar preparado para lo peor. Como mamás, también eso así uno se programa también. Uno quiere estar preparado y evitar las cosas que le sucedan a tus hijos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si tú estás bien informado, pues creo que evitas muchos de estos miedos que vienen por la comunidad médica y por la sociedad y por las películas y por cosas que te dicen que no son ciertas. Total, porque, claro, cuando pensamos en un parto, lo que vemos es una mujer tumbada, una mujer a la cual el doctor le saca al bebé en un objeto básicamente pasivo. Y hemos integrado una mirada al parto que no tiene nada que ver con lo que implica un parto real. Por eso es muy importante, yo creo, antes de dar a luz, pues ver vídeos, imágenes, documentales de partos naturales para entender realmente cómo funciona un parto, porque no tenemos ni idea, porque además como mujeres hemos estado desconectadas de nuestra sexualidad. Si nunca nos hemos mirado incluso a nuestra vulva, ¿cómo podemos pensar que por allí va a salir un bebé? Es decir, hay una desconexión muy importante y un peso cultural muy grande en relación a lo que significa dar a luz, lo desconocemos. Por lo tanto, la información es muy importante y tener en cuenta que un parto no es, el dolor de un parto no es el dolor de una apendicitis, ¿no? El dolor de un parto tiene una finalidad, etcétera, etcétera. Pero es lo que tú señalabas también, Katia, que al final los ritmos de la maternidad son ritmos antagónicos a los ritmos de este sistema. El ritmo de un parto es lo que tú dices, sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo acaba. Y esto choca con la lógica productivista.
Pero lo mismo pasa con los ritmos de un posparto. En el posparto tú no sabes qué día ni qué hora vives, porque estás en otro planeta, el planeta posparto. Pero esto es incompatible con este sistema. Este sistema quiere que estés trabajando hasta antes de parir y que después de dar a luz te incorpores cuanto antes posible al trabajo, al empleo. ¿Cómo? Si el embarazo en una maternidad biológica no dejara una cicatriz a nivel físico y a nivel psicológico. Y lo mismo con la lactancia. Una lactancia demanda no sabe de ritmos, no sabe de horas. Por eso no encaja con el sistema y culturalmente durante décadas se ha impuesto la lactancia artificial como la mejor manera de alimentar a tu bebé. Y hoy en día te dicen que amamantes a tu bebé, pero los médicos no están actualizados para acompañar una lactancia ni las empresas tampoco. Entonces, claro, el gran problema es que vivimos en un sistema hostil a la maternidad, a la crianza, a la vulnerabilidad humana. Y es esto lo que debería de cambiar. Es decir, no es la maternidad que debería de adaptarse a la sociedad y el empleo, es la sociedad y el empleo que deberían de adaptarse y abrazar la maternidad de la infancia. Claro, porque la productividad a la que la sociedad enfatiza es la económica, la que tienes que seguir, seguir trabajando esto y esto y esto, pero como que eso no, sabemos como eso no va con los niños, los embarazos, los partos, esto está todo al revés, realmente. Claro. Dijiste algo súper importante que yo quería también elaborar un poco. Ay, se me fue. Bueno, si mientras no te viene, también señalar, y a lo mejor así lo recuperas, que por Ujú. eso cada vez hay más mujeres que dan a luz antes de la fecha de parto y cada vez hay más bebés prematuros, porque también se genera una situación de estrés en la gestación, que tiene consecuencias. Y no se da valor a esto, no se considera productivo, pero claro, traer hijos al mundo es altamente productivo y tiene un valor económico muy importante lo que no se le da este valor. Y es aquí donde debería de empezar a cambiar la mirada de la sociedad respecto a la maternidad y a los procesos vinculados a la maternidad. Como decía antes, sin idealizarlo, sin esencializarlo, pero darle el valor que le corresponde a lo que significa ser madre. Sí, me recordé también lo que estábamos hablando de la... mis parteras me dijeron y algo que me chocó, que ellas una vez dieron un curso a estudiantes de obstétricos, los que se van a convertir, ¿verdad? Y ella me dijo que la cantidad de estudiantes que nunca habían visto un parto vaginal, bueno, me dijo que ninguno había visto un parto vaginal. Ellos están entrenados para hacer cesáreas. Ah, Entonces, simplemente empezando desde la educación en la escuela de medicina, no incorpora lo que es los partos naturales, vaginales, porque pues eso, como sabemos, le corresponde a las parteras, como que ellas son las que saben, pero nosotros estamos preparados para una cesárea. Es para lo que se preparan ¿verdad? Los médicos, tristemente, porque obviamente hay los médicos que son mucho más pro natural y tratan de que eso sea ¿verdad? Lo que pase, pero tristemente no es la norma ni es la mayoría de los médicos que se ven, por lo menos en este país, ¿verdad? Me imagino que España un poco es similar si estamos teniendo esta conversación. Eh, Así sí. que volvemos a lo colectivo, a la educación, lo importante que es redefinir lo que es, ¿verdad? Un parto y la maternidad y que no se vea con ojos de enfermedad, ¿verdad? Porque los doctores son sumamente importantes sí, para la enfermedad y para los procesos. Y también el sistema de salud no es un sistema de prevención, ¿verdad? Vamos a tratar los síntomas que hay, pero no van a la raíz de, ¿verdad? De las causas. Y eso es un tema Total. aparte que podemos hablar mucho de eso. Pero cuando estamos viendo la maternidad y lo que es el embarazo y dar a luz, verlo con ojos distintos de que esto no es una enfermedad y no está enferma y no es algo que requiere intervención, o sea, no se asume que va a requerir intervención. Eso, ¿verdad? En muy pocos casos, eso es algo realmente necesario. Sí, porque además es lo que tú comentas, ¿dónde han quedado las parteras en la atención sanitaria al parto?
En Estados Unidos, en México, en muchos países de América Latina, las parteras han desaparecido de la atención sanitaria al parto. En España sí que tenemos parteras que intervienen cuando das a luz en un hospital público y un hospital privado, pero también tiene un papel inferior en la jerarquía. Es decir, en un parto en España tienes parteras, pero quien manda es el obstetra. Y el obstetra es lo que tú dices, el obstetra está preparado para un parto que tenga complicaciones, para un parto de riesgo. Entonces la mirada es distinta, porque su formación es distinta. Quien sabe atender un parto normal, que es la gran mayoría de partos, son las parteras, son las comadronas. Pero en cambio, o bien han sido apartadas de la atención sanitaria al parto, o bien han sido relegadas a un papel de inferioridad. Entonces, hay que reivindicar también el saber de las parteras, porque cuando digo que nos han robado el parto, no solo nos han robado el parto como madres, sino como mujeres. Las, históricamente, parir era una cuestión de mujeres, de la mujer que paría y de esas mujeres sabias que nos acompañaban en el parto. Pero cuando la sociedad moderna integró los partos a través de la medicina actual, las parteras fueron expulsadas y en el imaginario se construyó la idea pues que los partos tenían que ser atendidos por médicos en los hospitales, etcétera, etcétera. Y las parteras fueron apartadas de sus funciones. Pero claro, la medicina, en la medida en que empezó a atender los partos, lo empezó a atender a menudo desde los prejuicios, no desde la evidencia científica, porque la evidencia científica quien la tenía eran las parteras que tenían un saber acumulado. Pero la medicina, básicamente en manos de los hombres en el siglo XVIII, cuando se inició la medicina moderna, de la cual somos herederos, pues tenía muchos prejuicios de este saber y empezó a atender los partos sin básicamente, sin una formación, sin una práctica. Muchísimas mujeres murieron cuando se empezaron a atender los partos en los hospitales, empezando porque, claro, no había métodos quirúrgicos libres de bacterias y muchas mujeres murieron los partos en ese momento, porque no era lo mismo atender un parto en un entorno tal vez rural que en un entorno totalmente industrializado, con mucha más suciedad, etcétera, etcétera. Es decir, evidentemente la medicina ha evolucionado. Está claro que las cesáreas son mecanismos útiles cuando hay un parto de riesgo. Está claro que un parto instrumental es necesario y puede salvar vidas, pero se tienen que hacer cuando realmente son necesarias estas prácticas. Y estas prácticas, el problema es que se han generalizado y se aplican por rutina. Y se ha empezado y se ha ido atendiendo el parto muchas veces a través de una mirada masculina que no tenía en cuenta este saber femenino acumulado, empezando por el hecho de que hoy en día parimos tumbadas cuando es lo más antinatural del mundo, porque si pares tumbada, la criatura tiene mucho más difícil descender por el canal de parto que si tú puedes parir de pie y en movimiento. Aquí está la evidencia científica que ha sido negado durante siglos y por lo tanto la medicina actual cuando atiende los partos debería ser hacer una revisión crítica a determinadas prácticas que está llevando a cabo en la atención a los partos que se basan a menudo más en el prejuicio y en prácticas heredadas que son obsoletas que en prácticas que responden a la evidencia científica. Muchas gracias por pues, tu conocimiento y por compartirlo con nosotros aquí hoy. Todo lo que dices, pues yo como que sé muchas cosas y como que tampoco las sé tan, ¿verdad? A profundidad como tú. Y mis oyentes me preguntan mucho sobre mis partos caseros, así que sé que hay mucho interés al respecto y mucho interés en pues cambiar la narrativa de cómo uno ve lo que es el parto. Así que creo que este episodio va a ser de gran ayuda para muchísimas mujeres. Esther, y tu libro, por favor, si nos puedes mencionar a dónde pueden ir a conseguirlo, y cualquier otro, ¿verdad? Proyecto que quieras promocionar. Sí, no, pues mi libro Mamá desobediente ha salido recientemente publicado en Estados Unidos y Canadá con HarperCollins en español. Se puede encontrar en librerías y en páginas web como Amazon. Mamá desobediente en Amazon pues aparece fácilmente. También si nos escuchan de otros países de América Latina pues está publicado en la gran mayoría de países de América Latina con ediciones propias, con otras portadas, con un prólogo específico
para cada país, y en el libro hay una parte muy importante donde hablo de maternidad, también de parto, y una parte que no hemos abordado hoy, pero que hace referencia a la lactancia materna y a todo lo que tiene que ver con la importancia de poder amamantar a tu bebé si lo deseas, y el negocio del biberón. Y en definitiva, pues Mamá Desobediente quiere ser un abrazo a las madres, un reivindicar la maternidad como derecho a experiencias ser transitadas sin violencia y sin abuso, para poder tener en definitiva una maternidad placentera. Y me pueden encontrar también pues en Instagram con mi nombre, Esther Vivas Esteve, con mi segundo apellido me encuentran, donde hago mucha divulgación sobre estos temas. Así que mil gracias, Katia, por el espacio. Feliz con esta sintonía, porque al final, a pesar de vivir en contextos diferentes, hay elementos universales en la maternidad que nos atraviesan a muchas, y es bonito poder compartir y tejer estas redes también de solidaridad y apoyo entre madres. Así es. Ay, muchas gracias, Esther. Te lo agradezco mucho. Y quizás cuando en una próxima ocasión vamos a hablar de la lactancia, porque otro tema que creo que me interesa mucho hablar y pues sé que vamos a tener otra conversación magnífica al respecto. Maravilloso, maravilloso, Katia. Yo cuando quieras, me encanta tu podcast, y creo que es muy importante divulgar sobre todos estos temas, porque a veces hay mucho prejuicio, mucho desconocimiento, y de aquí que es importante dar datos. En el libro, por ejemplo, Mamá Desobediente, hay muchísimos datos, porque todo esto que hablamos se basa en la evidencia científica, no es una opinión, y es importante pues que estos datos y estas reflexiones también lleguen a muchas mamás, y que las madres pues puedan tomar las decisiones que les consideren dar el pecho es importante, dar el biberón también está bien. Al final hacemos lo que podemos, pero debemos tener información y estar acompañadas y apoyadas en este proceso que nunca es fácil, porque como madres hacemos lo que podemos y nunca llegamos a todo, y está bien también. Ujú, 100%. Pues muchas gracias, Esther. Un placer, Katia. Un abrazo muy grande desde Barcelona. Gracias, and thank you for listening to this episode of the Unapparent Podcast. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe as we release a new episode at least every month with an exciting new guest. Be sure to also follow us on Instagram for all the unapparent content you never knew you needed.